Durante el año 2013, un testimonio pasó desapercibido en la sección paranormal de 4chan. En este, un usuario narraba una experiencia nocturna de su infancia, más específicamente en el año 1995. Sus padres le habían obsequiado una pequeña radio de alto alcance, con la cual el chico pasaba sus días y noches explorando señales de radio en búsqueda de algo divertido, raro o secreto. Pero contrario a lo que podríamos creer, su hallazgo no ocurrió en una misteriosa frecuencia radial, sino que en la WKCR, una estación de radio perteneciente a la Universidad de Columbia ubicada en Nueva York, Estados Unidos. El joven, aprovechando la noche de fin de semana, se quedó hasta altas horas oyendo la variopinta lista de temas musicales que la radio transmitía sin publicidad alguna, algo esencial en aquellas épocas donde el formato MP3 estaba en pañales y YouTube no existía. Fue en uno de los cambios entre el fin de una canción y el inicio de otra que algo raro ocurrió en la estación de radio. Una extraña interferencia comenzó a oírse a la lejanía hasta que en cuestión de segundos tomó por completo el control de la estación. De aquel sonido de estática, del cual el joven creía que se trataba de un problema con la antena de su radio, pronto comenzó a surgir una voz femenina y robótica, la cual comenzó a repetir una y otra vez el nombre y apellido de 9 personas, al igual que sus fechas de muerte, datadas entre 1985 y 1988, es decir, entre 10 a 7 años antes de aquella transmisión. El orden en que estas personas fueron listadas es el siguiente: Frank Oppenheimer, 3 de febrero de 1985, Irene McGillis, 22 de agosto de 1985, Henrietta Graham, mayo de 1987, Peter Dunwall, julio de 1987, Edward McGillis, 17 de marzo de 1988, Ruth, abril de 1988, Morgan Tunick, octubre de 1988, John Burns, noviembre de 1988, Barry Valentino, 21 de diciembre de 1988. Tras mencionar a estas 9 personas, la transmisión de la radio volvió a la normalidad, con la típica música de los años 90, como si nada hubiese ocurrido. Hasta aquí la historia o leyenda urbana de la cual me topé por casualidad al leer el nombre de la estación de radio en uno de los tantos icebergs de conspiración. Ahora, es momento de sacar nuestra lupa de detectives y tratar de unir los puntos sueltos. Primero, un detalle que omití durante el relato, y es que en algunos momentos, mientras se repetían el nombre de estas 9 personas, la voz robótica añadía el nombre de sus seres queridos, siendo lo más interesante que en algunos casos esta voz se refería a alguno de estos fallecidos como su amigo personal. Esto ocurre con Frank Oppenheimer, Irene McGillis, Henrietta Graham, Ruth, de la cual desconocemos su apellido, ya que según el usuario de 4chan el sonido era demasiado malo, y por último a Barry Valentino. Otros datos interesantes son que Irene McGillis y Edward McGillis son los únicos en compartir apellido, y seguramente estos tenían un vínculo familiar o afectivo, y en el caso de Frank Oppenheimer, este es el único al cual la voz se refiere como nuestro amigo, lo que indicaría la presencia de 2 o más personas bajo aquella voz robótica. Y volviendo a Frank, esta es la única celebridad de la lista, ya que para quienes no lo sepan, Frank Oppenheimer fue un físico bastante famoso, que incluso formó parte del misterioso Proyecto Manhattan, del cual se tejieron infinidades de conspiraciones, aunque la historia universal suele recordar más a Robert, el hermano de Frank, también conocido como el padre de la bomba atómica. Y por si se lo preguntan, efectivamente, el 3 de febrero de 1985 fue la fecha de muerte de Oppenheimer. Ahora, lo interesante de este asunto comienza cuando el misterio llegó a manos de Reddit, pero a diferencia de otros casos que vimos en este canal, la pista no surgió de un fanático del mundo conspiranoico, sino de un letrado en la aviación, ya que Barry Valentino figura como una de las víctimas fatales del vuelo 103 de Panam, donde el avión volaba por Reino Unido camino a Nueva York, cuando repentinamente explotó en el aire causando la muerte de 270 personas. Este siniestro, del cual más tarde se confirmó que se trataba de un atentado terrorista, es considerado el peor desastre aéreo en la historia de Reino Unido, y como imaginarán, el atentado ocurrió el 21 de diciembre de 1988, la misma fecha de defunción de Barry Valentino. Ahora, otro detalle que hay que tener en cuenta es que además de Valentino y Oppenheimer, las otras 2 personas de la lista con día exacto de su defunción es la pareja McGillis. 22 de agosto es la fecha de fallecimiento de Irene McGillis, el mismo día que ocurría otra tragedia aeronáutica, esta vez el accidente del vuelo 28M de British Air Tours en el aeropuerto de Manchester.
Una vez más, otra tragedia ocurrida en Reino Unido. En el caso del vuelo 28M, una explosión en su motor cubrió de humo tóxico las cabinas del avión, provocando la muerte de más de 50 personas. En el caso de la fecha de muerte de Edward McGillis, el 17 de marzo de 1988, la tragedia aérea que protagonizó aquella fecha no tuvo lugar en Reino Unido, sino que en el aeropuerto de Cúcuta, en Colombia. Esta tragedia, donde el avión se estrelló con una montaña, se cobró la vida de 143 personas. Si bien los accidentes aéreos suelen ser más comunes de lo que creemos, o por lo menos por aquellos años, no puedo dejar pasar lo que ocurrieron durante las fechas de las otras personas de la lista. 2 días antes de la muerte de Oppenheimer se estrelló un avión en la Unión Soviética, llevándose la vida de 58 personas. Para el mes en que murió Henrietta Graham, tenemos una tragedia aérea el día 8 de mayo en Puerto Rico, y otra al día siguiente en Polonia, en uno de los peores accidentes en la historia de aquel país. Julio de 1987, la fecha en que murió Peter Dunwall. El día 30, un avión del Aeropuerto Nacional de México tiene un desperfecto que lleva a la muerte a 49 personas. Abril de 1988, fecha de muerte de Ruth. En Tailandia, los tripulantes de un avión son tomados de rehenes por una célula guerrillera, al igual que se produce la explosión de un avión en el cielo de la isla de Hawái. Octubre de 1988, muerte de Morgan Tunick. 2 aviones se estrellan, uno en Roma y otro en la India. Ambas víctimas fatales superan la cifra de 150. Por último, en el mes de la muerte de John Burns, en noviembre de 1988, se derrumba un avión cercano al aeropuerto de Polonia. Entre las posibles explicaciones a este misterio, se señala que algunos de estos vuelos pueden estar conectados o incluso haber sido víctimas de una conspiración mayor, siendo denunciados por seres queridos de algunas de sus víctimas, por medio de la voz robótica. Otra teoría señala una venganza hacia los hermanos Oppenheimer y sus amistades más cercanas, haciéndoles perder la vida en tragedias aéreas como una especie de simbolismo a la muerte que vino desde el cielo, cuando los aviones que portaban la bomba atómica las lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque en lo personal pienso que esta teoría es un poco rebuscada y tendría algo más de lógica si ambos hermanos hubiesen muerto también en tragedias aéreas. Quizás la teoría más aceptable se encuentre entre la que señala que se trata de una simple creepypasta de 4chan y la que menciona que la antena de radio del usuario que nos contó su historia pudo haberse enredado con la señal de alguna estación de números. Las estaciones de números eran radios que, similar a la historia presentada en este video, solían transmitir números, nombres y demás cosas sin sentido, que en realidad eran mensajes cifrados que los espías de diversos países recibían. Quedará en ustedes decidir cuál de todas estas teorías es la correcta.